Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a desentrañar un misterio que ha tenido a muchos de ustedes preguntándose, y créanme, la respuesta es más profunda y conmovedora de lo que jamás hubiéramos imaginado. Vamos a hablar de una figura que ilumina nuestras pantallas con su talento y carisma, una estrella que brilla con luz propia en el firmamento del espectáculo, y que, al parecer, guarda un secreto que ha causado un verdadero pánico. Así es, señoras y señores, vamos a revelar el secreto oculto de Demet Özdemir, una faceta de su vida que pocos conocían y que, al salir a la luz, ha generado una ola de comprensión y admiración. Sé que suena fuerte y lo es, pero créanme, esto es algo que no se esperaban, una historia de superación y valentía que merece ser contada. Y antes de sumergirnos en esta historia que promete ser fascinante, les recuerdo, mis fieles seguidores, que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para que se suscriban a nuestro canal. Es gratis, rapidísimo y así no se pierden ninguno de nuestros intrigantes vídeos. Activen esa campanita también, que es la clave para estar al día con todas las novedades que traemos para ustedes. Ahora sí, prepárense porque lo que vamos a contarles hoy sobre Demet Özdemir los dejará boquiabiertos, pero sobre todo, los inspirará. ¿Se han preguntado alguna vez qué hay detrás de esa sonrisa perfecta, de esa mirada cautivadora que enamora a millones, de esa desenvoltura en pantalla que nos hace creer cada palabra y cada gesto? Detrás de cada actor o actriz exitosa, hay años de esfuerzo, dedicación incansable, incontables horas de entrenamiento, y a veces, también hay batallas internas, miedos que luchan por ocultar, vulnerabilidades que el ojo público no suele percibir. Y hoy vamos a hablar precisamente de uno de esos miedos, de una vulnerabilidad que se ha hecho pública, o mejor dicho, que nosotros vamos a hacer pública para ustedes, nuestro público fiel, porque creemos en la fuerza de la información y la empatía. El tema es que Demet Özdemir, esta actriz turca que ha conquistado el mundo con su belleza y talento, especialmente tras su aclamado papel como Sanem en la exitosa serie Erkenci Kuş, ha estado lidiando con algo que la ha llegado a paralizar, a generar un verdadero pánico, y es que ha confesado públicamente su batalla contra un trastorno que hasta hace poco era desconocido para muchos, la misofonía. ¿Qué es la misofonía?, se preguntarán ustedes, y es una pregunta totalmente válida. Bueno, si no lo conocen, se trata de un trastorno neurológico relativamente poco conocido pero que impacta profundamente la vida de quienes lo padecen. La misofonía causa una reacción emocional negativa intensa, una respuesta desproporcionada que puede manifestarse como ira, ansiedad, disgusto extremo, e incluso pánico, ante ciertos sonidos específicos, sonidos que para la mayoría de las personas son totalmente inofensivos o incluso pasan desapercibidos. Imaginen por un momento que el sonido de alguien masticando chicle, de un reloj haciendo tic-tac, el crujido de una bolsa de patatas, el golpeteo de un bolígrafo, o incluso el sonido de una respiración normal, puede desencadenar en ustedes una reacción de puro caos interno, una explosión de emociones negativas que les resulta imposible controlar. No es que la persona sea quisquillosa, ni que simplemente le molesten los ruidos altos o desagradables. Es una respuesta involuntaria y abrumadora del cerebro, una hipersensibilidad a estímulos auditivos concretos que se convierte en una fuente constante de malestar. Para Demet y para muchas personas que sufren de misofonía, ciertos sonidos pueden ser insoportables, generando una angustia que la ha llevado a tener episodios de verdadero pánico, a sentirse completamente superada por la situación. Este descubrimiento de su condición no fue algo que ella tomara a la ligera. De hecho, fue un largo y tortuoso proceso de autoconocimiento y, sobre todo, de una valentía inmensa para hablarlo abiertamente. Durante mucho tiempo, es probable que ella misma no entendiera por qué reaccionaba de esa manera tan visceral y descontrolada ante ciertos estímulos sonoros. Imaginen el estrés, la confusión y la angustia que eso puede generar, especialmente en una figura pública que está constantemente rodeada de gente, de rodajes intensos, de eventos sociales, de entrevistas, de viajes. La vida de un actor, y en particular la de una estrella de la talla de Demet Özdemir, implica estar en sets de filmación donde hay miles de ruidos de fondo, desde el murmullo del equipo hasta el sonido de las cámaras, dar entrevistas donde el micrófono puede captar el más mínimo sonido que para ella es una tortura, y asistir a eventos sociales llenos de conversaciones, música y ruidos diversos. Todo esto para alguien con misofonía, se convierte en un verdadero campo minado, un desafío constante para mantener la calma y la CO. En centración. La revelación de Demet sobre su misofonía fue un acto de gran coraje y autenticidad.
Poner al descubierto una vulnerabilidad tan personal, especialmente en una industria donde la imagen, la perfección y la fortaleza aparente son a menudo la norma, es digno de admiración. Ella misma ha compartido en entrevistas, con una franqueza que desarma, que al principio no sabía lo que le pasaba. Estos episodios la dejaban desorientada, asustada, sintiéndose incomprendida. El pánico que sentía era real, tangible, y muchas veces se veía forzada a aislarse para evitar esos sonidos desencadenantes, lo que a su vez podía generar malentendidos o preocupaciones en su entorno. Piensen en el impacto que esto puede tener en su vida profesional y personal. ¿Cómo reaccionar si estás en medio de una escena importante, concentrada al máximo, y un sonido te saca de quicio, interrumpiendo tu flujo y arruinando la toma? ¿Cómo mantener la calma en una entrevista crucial si el sonido del aire acondicionado, de la gente hablando en el pasillo o incluso el clic de la cámara te produce una angustia insoportable y te dificulta articular tus ideas? Demet ha descrito con detalle cómo estos sonidos específicos, a menudo relacionados con la masticación, la deglución, el respirar o el tragar, la sacaban de sus cabales. No se trataba de simple irritación o molestia pasajera, sino de una oleada de emociones negativas abrumadoras, una sensación de pérdida de control total que la hacía querer escapar, gritar, reaccionar de formas que ella misma no podía comprender ni justificar inicialmente. Es comprensible que esto le generara un pánico profundo, porque se sentía atrapada en su propio cuerpo, incapaz de controlar sus reacciones ante estímulos que para la gran mayoría de las personas son completamente insignificantes, casi imperceptibles. Esta desconexión entre su propia experiencia interna y la percepción del mundo exterior debió ser tremendamente solitaria y aterradora. Lo más importante y edificante de la historia de Demet es que no se ha quedado de brazos cruzados ante esta condición. Tras entender qué le ocurría, tras ponerle nombre a esa lucha interna, ha decidido enfrentar su condición de frente con determinación y una actitud proactiva. Ha buscado ayuda profesional, ha aprendido técnicas de manejo del estrés y de sus reacciones, y lo más crucial, ha decidido hablar abiertamente de ello para crear conciencia, para romper el estigma y para ofrecer un faro de esperanza a otras personas que quizás sufren en silencio sin saber qué les pasa o sintiéndose solas en su lucha. Y esto es precisamente lo que queremos destacar hoy aquí. Su valentía al compartir su secreto oculto, esa vulnerabilidad que tantos temen exponer, ha abierto una puerta para muchas otras personas que quizás padecen misofonía sin saberlo, o que se sienten avergonzadas de sus reacciones. La misofonía, aunque no es tan conocida o mediática como otros trastornos de salud mental, es una condición real y desafiante que afecta a miles de personas en todo el mundo, y la visibilidad que figuras públicas como Demet Özdemir le dan, es fundamental para que se comprenda, se aborde y se trate adecuadamente. Ella, con su plataforma, con su voz, está diciendo al mundo: esto me pasa, no estoy sola, y no tenemos por qué avergonzarnos de nuestras vulnerabilidades. Somos seres humanos y la fortaleza reside también en la capacidad de ser honestos sobre nuestras luchas. Piensen en el peso que ha debido ser para ella mantener esto en secreto mientras construía su exitosa carrera. Cada día, en cada set de rodaje, en cada evento público, en cada interacción profesional, era una lucha constante contra sus propios desencadenantes sonoros. Es fácil juzgar desde fuera, criticar o minimizar una reacción que no se comprende, pero solo quienes viven con una condición como la misofonía pueden entender la magnitud del desafío, la batalla diaria que implica simplemente existir en un mundo lleno de sonidos. El pánico que menciona no es una exageración, es una descripción honesta y cruda de la intensidad de la respuesta emocional y física que la misofonía puede provocar. Puede manifestarse con taquicardia, sudoración profusa, tensión muscular extrema, pensamientos intrusivos y, en los casos más severos, ataques de pánico completos que la paralizan y la abruman. Y lo más admirable de Demet es su actitud proactiva y su resiliencia. No se ha victimizado, sino que ha tomado las riendas de su situación. Ha aprendido a identificar sus desencadenantes específicos, ha desarrollado estrategias para mitigar los efectos, como el uso de auriculares con cancelación de ruido en ciertas situaciones o momentos de alta exposición a estímulos sonoros, y ha trabajado en su autoconciencia y en técnicas de relajación para manejar las emociones intensas que surgen. Esto no significa que la misofonía desaparezca por completo, pues es un trastorno neurológico, pero sí que la persona puede aprender a vivir con él. La de una manera más funcional, menos abrumadora y con mayor calidad de vida. Su testimonio nos recuerda una verdad fundamental: detrás de las estrellas de cine y televisión que admiramos, de esas figuras que parecen perfectas e invencibles, hay seres humanos complejos con sus propias luchas internas, sus miedos y sus batallas.
Y que la verdadera fortaleza no reside en la ausencia de miedos o vulnerabilidades, sino en la valentía para enfrentarlos, para aceptarlos y, aún más importante, para hablar de ellos, para compartir sus experiencias y, de esta forma, empoderarse a sí mismos y a los demás. El pánico que sentía Demet Özdemir no era un mero capricho o una exageración, era una respuesta genuina y profunda a una condición neurológica que la afectaba de manera significativa en su vida cotidiana. La revelación de este secreto oculto no ha sido, por supuesto, sin sus detractores o personas que tienden a minimizar o desestimar su condición. Siempre habrá quien piense que es exagerado, que se lo inventa o que simplemente es una manía. Pero para quienes entendemos la naturaleza de la misofonía, para quienes hemos investigado o tenemos cerca a alguien que la padece, sabemos que es una lucha real y agotadora. Y la valentía de Demet al compartirlo es un faro de esperanza para muchos, una validación para aquellos que se han sentido incomprendidos. Además de la misofonía, Demet ha hablado también de otras experiencias que la han marcado y forjado como persona, pero la misofonía es un aspecto particularmente íntimo y que afecta su día a día de forma constante y a veces invisible para los demás. Imaginen la dedicación, la fuerza de voluntad y la concentración que requiere estar frente a una cámara, memorizando líneas, actuando emociones complejas, conectando con su personaje, mientras tu propio cerebro te está lanzando señales de alerta y malestar por ruidos que para el resto del mundo son totalmente normales, incluso agradables o inaudibles. Es un acto de superación y resiliencia diario, un testimonio de su profesionalismo y fortaleza interior. Ahora, ¿qué podemos aprender nosotros de todo esto? ¿Qué lecciones podemos extraer de la valiente historia de Demet Özdemir? Primero, empatía. La próxima vez que escuchen de alguien lidiando con una condición neurológica o psicológica, por poco conocida que sea, recuerden que va más allá de lo superficial. Cada persona tiene su propia batalla, sus propios desafíos, y debemos abordarlos con compasión y comprensión. Segundo, la importancia vital de hablar. Si ustedes o alguien que conocen está pasando por algo similar, no lo guarden en secreto por vergüenza o miedo al juicio. Busquen ayuda profesional, hablen con personas de confianza, compartan sus experiencias. La visibilidad es el primer paso para la comprensión, para la aceptación y, en última instancia, para la solución. Y tercero, aprendamos a admirar la fortaleza de aquellos que, como Demet Özdemir, se atreven a ser vulnerables, a exponer sus luchas y a compartir sus historias. Ella ha transformado un secreto oculto, un motivo de pánico y angustia, en una herramienta poderosa para empoderar a otros. Su valentía nos inspira a todos a ser más abiertos sobre nuestras propias batallas, a buscar apoyo cuando lo necesitamos sin sentirnos débiles, y a recordar que nadie está completamente solo en sus dificultades. El pánico de Demet Özdemir ha sido revelado, y con él un mensaje de esperanza, de resiliencia y de fortaleza que resuena profundamente en todos nosotros. Para cerrar este fascinante recorrido por el mundo interior de Demet Özdemir, hemos explorado su valiente revelación sobre la misofonía, un trastorno que le genera reacciones emocionales intensas y desproporcionadas ante ciertos sonidos y que la ha llevado a experimentar episodios de auténtico pánico, de una angustia paralizante. Hemos visto cómo, a pesar de esta lucha personal y a menudo solitaria, ha logrado destacar en su carrera, alcanzando el éxito y el reconocimiento internacional, y sobre todo, cómo su decisión de hablar abiertamente sobre su condición es un acto de gran coraje que inspira a otros, que rompe el silencio y genera empatía. Su historia nos recuerda la importancia fundamental de la empatía, la valentía de ser vulnerable en un mundo que a menudo nos exige ser invencibles, y la fuerza inmensa que reside en compartir nuestras experiencias y conectarnos con los demás a través de ellas. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este vídeo hasta el final. Espero de corazón que hayan encontrado esta información interesante, reveladora y sobre todo, inspiradora. Me encantaría saber qué piensan al respecto. ¿Conocían la misofonía antes de este vídeo? ¿Qué les pareció la valentía de Demet Özdemir al compartir su historia? Dejen sus comentarios abajo, que leo cada uno de ellos y me encanta interactuar con ustedes, conocer sus perspectivas. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido valioso, informativo o simplemente entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que más personas conozcan esta historia, se informen sobre la misofonía y aprendan sobre la increíble fuerza humana. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para que le den a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita.
Así se aseguran de que no se pierden nada de lo que traemos para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces cuídense mucho y recuerden que la empatía y la valentía son las verdaderas superpoderes.